Señoras y señores, profesores y estudiantes del Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Como normalmente hacemos, ante cada gran tema de actualidad, en esta ocasión nos hemos propuesto escuchar la conferencia y las ideas de importantes economistas y estudiosos de la economía peruana e internacional para responder al título de esta reunión, al cual nos hemos permitido poner signos de interrogación. ¿Llegó la crisis al Perú? Hace unos días, ante algunas declaraciones gubernamentales y políticas, el país ha cobrado conciencia de que algo está ocurriendo, que el viento favorable que durante algunos años ha conducido nuestra patria al crecimiento, a la reducción de la pobreza y al aumento del empleo, pareciera detenerse, por razones internacionales, por razones internas, de acuerdo a cómo se piense. Pero esas declaraciones han creado alarma y temor en la población y algún desasosiego. Frente a ello, se ha planteado la posibilidad de un diálogo, pero un diálogo concreto sobre temas específicos y medidas realistas y constructivas. No simplemente un diálogo de términos generales, amicales y políticos, sino un tema que precise con exactitud cuáles son las medidas por las cuales superar las dificultades que el propio gobierno ha señalado comienza a tener. Y para eso están con nosotros esta noche tres personalidades conocidas por sus opiniones, su gestión, su trabajo en el campo de la economía. El doctor Luis Carranza, obviamente no necesita presentación, ha sido ministro en 2 ocasiones y un gran ministro de Economía del Perú. Tiene estudios internacionales y continúa escrutando siempre los problemas de nuestra economía, y las medidas que propuso y ejecutó tuvieron éxito reconocido internacionalmente. Julio Lira, director del diario Gestión, no solo por esa ocupación, sino por sus estudios, es un analista y al mismo tiempo dueño de información permanentemente actualizada respecto a la economía. Y Eugenio de Medina, al que ustedes leen y conocen a través de los medios de comunicación, es un estudioso y analista de la economía del país. Esta noche yo me limitaré a presentarlos para escucharlos, deseando que también las instancias gubernamentales los escuchen, porque no perteneciendo a partidos políticos es posible que no sean convocados en este diálogo, pero estoy seguro que tienen muchos aportes concretos y medidas específicas que proponer para que superemos los problemas que el propio gobierno ha señalado. Quisiera simplemente decir 3 cosas. Primero, no queremos que en este conversatorio, e inclusive en el diálogo que sostengan los políticos con el gobierno, haya crítica ni queja. Tiene que haber aporte inteligente, sustantivo, y que el pueblo vea que sus instituciones y representantes, grandes o pequeños, quieren contribuir al país de manera permanente y constructiva, y no solo de manera electoral, esperando el momento de ganar con la derrota de otro, sino fundamentalmente apoyando con lo que se sabe, con la experiencia que se tiene, con las medidas que antes se tomaron o que se proponen tomar después. Y por eso he pedido, no solamente a mis compañeros miembros del Partido Aprista, sino al equipo de gobierno,
que me acompañó del año 2006 al 2011, integrado por muchísimos ciudadanos técnicos, ministros, que no eran miembros del Partido Aprista, les he pedido que contribuyan de la mejor manera y de la manera más constructiva con el gobierno, porque a todos nos interesa salvar esta circunstancia y, lo que es fundamental, hacerle llegar un mensaje de confianza, de seguridad y de fortaleza al pueblo peruano. No tenemos que alarmarnos ni tener miedo, hay que tener miedo al miedo mismo, hay que tener temor al temor que contribuye a generar crisis. Nuestro deber como políticos es decir, el Perú tiene recursos, capacidades intelectuales suficientes para superar cualquier problema que se presente por razones internas o por la circunstancia internacional. Y este diálogo en el que deben participar temáticamente las áreas de infraestructura, de economía, de servicios sociales, etcétera, temáticamente, que es el diálogo constructivo con quienes están operando cada uno de esos sectores, es un diálogo que debe versar sobre medidas muy concretas. Y por ello adelantamos un conjunto de medidas concretas hace más de 2 meses, e inclusive ya en el CADE del año 2010, se había presentado por instituciones de estudio económico hasta 100 propuestas acompañadas por los decretos y las leyes como proyectos para mantener la velocidad de crecimiento y afirmarla. En segundo lugar, decir, como he dicho, hay una crisis internacional, es algo discutible, hay problemas en muchos países del mundo, pero la economía global continúa creciendo. Jamás pensemos esta circunstancia en los términos de 1929. En 1929 el Producto Industrial de los Estados Unidos retrocedió 50%. En 1929 y en los 3 años siguientes el Producto Bruto Mundial cayó 30%. Las exportaciones del Perú cayeron más de 70%. Eso es una crisis. Hoy el mundo crece 3% globalmente. Algunos países que cometieron serios errores retroceden y están en problemas. España, Grecia, Portugal, Italia, algunos de Sudamérica. Pero otros, como China, como los Estados Unidos, como Alemania, como el Perú, como Colombia, como Chile, continúan creciendo. De manera que la crisis es de algunos, pero el conjunto continúa creciendo y la oportunidad es de los que saben manejar las circunstancias para aprovechar las oportunidades que da la debilidad de otros países. Entonces veo, si me lo permiten, con optimismo la situación para el Perú. El problema es cómo aprovecharla. Y allí sí veo que hay algunas dilaciones y algunos tropiezos. Yo creo que hemos transcurrido 2 años en los que algunas oportunidades se han perdido. Y me parece que algunas sin remedio. Cuando se planteó valerosamente que la explotación de conga se haría, la onza de oro se acercaba a $1.800 la onza de oro. En los 2 años siguientes ha llegado a bajar hasta $1.300. Entonces una inversión que era muy atractiva en ese momento, ahora lo es menos. Y los capitalistas anuncian que revisarán su inversión para el año 2017. Tengo la tentación de decirles revísenla para el año 2016. Pero el caso del gas para el sur, tan importante para descentralizar el gas energéticamente la patria y desarrollar el sur, tenía entonces grandes perspectivas en el año 2010-2011 para comenzar. Y había voluntad de invertir hasta 3.500 millones por 2 empresas asociadas. Pero en los 2 años transcurridos,
se anuncia que los Estados Unidos, con el llamado shale gas, o gas de esquisto, de piedra, de fraccionamiento de piedra, serán grandes exportadores de gas desde el año 2018 o 2020. Por consiguiente, el negocio del gas pareciera ser ahora menos atractivo para invertir en él. Si hubiéramos tomado esas inversiones en el año 2010-2011 de inmediato, dándoles luz verde, entonces tendríamos a esas empresas invirtiendo y a miles y miles de trabajadores ganando salarios y construyendo el Perú. Es tarde para llorar sobre eso. Tal vez son 10.000 millones de dólares los que se han dejado de comprometer en inversión para estos años. No importa, el Perú puede eso y mucho más. Pero ¿cómo logramos ese mucho más? Es verdad, en segundo lugar, que los precios internacionales en minerales, inclusive la demanda de productos agroindustriales o los productos textiles, van reduciéndose. También es cierto que nuestras exportaciones se reducen y aumentan nuestras importaciones y tenemos un déficit comercial después de mucho tiempo. Y según nos anuncia justamente el diario Gestión hoy día, nuestro déficit en cuenta corriente es de 5.7% en el último trimestre. Y realmente esta ya no es una luz verde, sino una luz roja para el futuro. Y a eso no se responde con medidas efectistas aumentando salarios, porque eso crea gastos permanentes en una economía que puede tener menores ingresos. Y la obligación de un gobierno democrático es solucionar las cosas sin crear problemas mayores para el futuro. Eso es lo democrático y lo necesario. Por todo ello, creo que estamos afrontando circunstancias de dificultad. El empleo, según los estudiosos, está creciendo al 1% en las empresas hasta 10 o 20 trabajadores. Antes llegó a crecer al 8% anualmente. Ahora está creciendo al 1% y el empleo que aumenta es autoempleo. Estamos volviendo a la calle cuando estábamos ingresando en los centros de labor. Creo que todo esto nuestros expositores con mayor versación y profesionalidad económica pueden plantearlo. Pero quiero repetir que todavía es tiempo de recuperar lo perdido y volver a pisar el acelerador del desarrollo, del crecimiento del empleo y de la reducción de la pobreza, en la cual el Perú dio una lección mundial al reducir su pobreza de 48% a 30% en 5 años. Y creo que esto, con decisión y con eficiencia, se puede repetir. Saludo la presencia de nuestros expositores. Les agradezco haber aceptado la invitación del Instituto, que siempre estará abierta a todas las ideas, a todos los grupos políticos y a todos los pensamientos, con un solo objetivo, que es contribuir con aportes. Críticas hay muchas. Lo importante es aportes concretos, específicos y medidas que sirvan para que el país supere los temores y los problemas. Muchas gracias. Doctor Carranza. Muy buenas noches. Quiero agradecer al presidente García y al Instituto la invitación para compartir con ustedes unas reflexiones sobre la situación económica. No sé si el proyector está funcionando.
A ver si alguien puede ayudarme con el proyector. Mientras... Perfecto. Antes de empezar con la presentación, yo quería hacer unos comentarios relacionados justamente a lo que el presidente García mencionó. La voluntad de colaborar, contribuir con propuestas, comparar, no desde el objetivo político de decir mi reforma fue mejor que la tuya o yo hice más kilómetros que tú, no, pero sí comparar buscando los puntos en los cuales, ¿no?, se justifica y se entiende una medida, una propuesta de política. El segundo comentario es que no voy a entrar en proyecciones o en especulaciones. Básicamente el objetivo es mirar el largo plazo y explicar cuáles fueron las decisiones que se tomaron en función de esa visión de país. Y finalmente decir que, ya lo he manifestado antes, pero lo vuelvo a repetir, no tengo intención de volver a ser ministro, así que con esa tranquilidad voy a hacer las críticas y las propuestas que considero relevantes. Entonces, primero vamos a dar una respuesta a la pregunta, después un breve diagnóstico, detenernos fugazmente en los fundamentos, porque no hay que olvidar cuáles son los fundamentos, qué es lo que está detrás. Después entrar a políticas públicas y finalmente la visión de largo plazo. Esta es la respuesta, no hay crisis. Lo que nosotros tenemos es un proceso de desaceleración por causas externas, pero también por responsabilidad propia. Y con eso entramos al diagnóstico. Fíjense, este es un cuadro de previsiones económicas que presenté en una conferencia de un banco comercial en noviembre 15 del 2011. Y ahí tenemos la evolución del PBI real desde el 2005, la línea de 8%, que es lo que en ese momento el Perú podía crecer potencialmente, esa era nuestra fortaleza, nuestra capacidad de crecimiento. Luego hay una línea que es de 6%, que era el anuncio que había hecho el gobierno de cuál era su objetivo. Y después está la línea de 5%, que es hacia donde estábamos convergiendo en función de las cosas que estaban ocurriendo. Y ese es el escenario base. Había un escenario en ese entonces de crisis en Europa, que era un escenario parecido al del 2009, que lo he retirado, y después tenemos un escenario de riesgo pequeño en el cual se deterioraba mucho la confianza en el 2012, producto de los conflictos internos que existían en el gabinete Lerner, ¿no? Pero, o sea, esto que se veía en el 2011 es lo que estamos viendo. O sea, no es una crisis, es un proceso de desaceleración que tiene, como dije, explicaciones tanto internas como externas. En los factores positivos, lo que nosotros vemos es una fuerte inercia en la economía. Este incremento en la masa salarial por empleo y por salarios pagados por el sector privado genera aumento de consumo. Este aumento de consumo genera posibilidad de expandir el crédito, este crédito genera mayor consumo y al aumentar la demanda empiezan estos factores de aceleración de inversión, entonces se empiezan a construir más malls, se empiezan a comprar más maquinaria, más equipo y tenemos estos factores de retroalimentación. Pero esta inercia se acaba si es que no la estamos alimentando constantemente. Otro factor positivo ha sido el enorme impacto de liquidez internacional producto de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y esto ya se acabó. La Reserva Federal ha anunciado o ha preanunciado que van a empezar
a retirar los estímulos monetarios, y eso es lo que produce un poco de ruido en el mercado y aumento de tipo de cambio y de tasas de interés. Entonces estos factores positivos se están agotando. Por el lado negativo de lo que ya se percibía en ese entonces, y que repito, lo he comentado antes, problemas de gestión pública, falta de decisión en muchas cosas, proyectos que no tienen luz verde para avanzar, proyectos que requieren permisos que demoran excesivamente, 31 campos de explotación de petróleo en fuerza mayor porque no tienen las autorizaciones, proyectos como el de Conga que teniendo todo aprobado, habiendo empezado, y luego incluso de una auditoría ambiental externa que se confirmaba que estaba bien hecho el estudio de impacto ambiental, se paralizan, ¿no? Entonces hay una serie de problemas ahí. Otro es un problema de confianza, y vamos a ver que la confianza ha sido muy voluble, muy frágil, y que si hay alguna crisis es una crisis de confianza la que tenemos ahora. El escenario externo, que si bien es cierto por el lado de la liquidez ayudó, por el lado de la demanda de exportaciones con menor crecimiento en China, recesión en Europa, ha dificultado las exportaciones peruanas, tanto tradicionales como no tradicionales, paralización de los nuevos grandes proyectos, el presidente mencionó Gasoducto del Sur, pero hay una serie de proyectos que se han visto retrasados, hay otros proyectos que han continuado y es parte de la inercia. Había una politización innecesaria de la agenda económica, ¿no? En temas de mayor rigideces, en temas de excesivas multas, ha sido lamentable la politización de todo el tema pesquero, ¿no? Y así sucesivamente. Y luego el abandono de la agenda de reformas pro competitividad, que como vamos a ver se impulsó fuertemente y que después ha venido declinando. Algunas láminas para reflejar lo que he comentado es esto: expectativas del sector privado que se han corregido en la primera parte de este año a la baja fuertemente, y la desaceleración del crecimiento en la inversión privada está asociado en buena medida a esta crisis de confianza, y este es un problema que tiene que ser corregido de raíz, ¿no? Si ustedes ven, y lo vamos a ver luego con la evolución del Producto Bruto Interno por mes, luego del proceso electoral tuvimos una caída en la confianza, no a los niveles de la crisis del 2009, asociada a factores externos, sino por la incertidumbre política. Esto se empieza a recuperar lentamente, se estabiliza en el 2012 a niveles relativamente altos, pero desde el 2013, desde inicios del 2013, viene sistemáticamente cayendo. Cuando hablaba de que se abandona la agenda de reformas pro competitividad, vemos esto, ¿no? Este es el ranking Doing Business del Banco Mundial, y aquí comparamos a Perú y a Chile. Cuando se inicia el esfuerzo de reformas, a inicios del gobierno del presidente García, Perú estaba en los puestos 60 más o menos. Llegamos a estar en el año 2011 en el puesto 36 en el mundo. Y aquí es, mientras más cercano a uno, mejor. Fuimos en ese entonces la primera economía latinoamericana. Habíamos desplazado a Chile. Chile ese año estaba en el puesto 43. Chile venía de estar en el puesto 28 en el 2007, 25 en el 2006. Pero la competitividad no es un tema estático, es un tema dinámico. Y si uno no hace nada y se queda parado, hay otros que lo pasan de largo. Desgraciadamente no hemos hecho mucho. Más allá del discurso y buenas intenciones, seguimos cayendo en este ranking. Chile nos vuelve a pasar, y vamos a ver que esto no es irrelevante, y esto tiene impacto en decisiones de inversión. Otro tema importante es el fuerte crecimiento de la inversión en minería. Y estos son los proyectos que se han incorporado. Fíjense, a principios de la década
no llegábamos a 500 millones de dólares por año. Esto empieza a crecer fuertemente a partir del 2007, hubo un esfuerzo de mejora en competitividad significativo, y los años 2011 y 2012 hemos tenido fuerte inversión, 2013 también fuerte inversión, pero lo que preocupa es la continuidad de este flujo, ¿no? Y cuando uno ve lo que está en cartera y las complicaciones y las demoras, uno ve un flujo decreciente. En el lado del Producto Bruto Interno podemos ver desde el 2010 hasta junio cómo ha ido la evolución, y hay 4 fases muy claras. El periodo preelectoral con tasas de 9% de crecimiento. En el periodo electoral esto se desacelera por la incertidumbre. Segundo semestre del 2011 fue un semestre de tasas bajas. El consumo de cemento no crecía, por ejemplo. Se estabiliza la confianza y crecemos a tasas de 6,5% durante el año 2012. Y en el 2013 empiezan los problemas, y son problemas de retroalimentación, ¿no? No crece tu demanda, entonces pierdes un poco de confianza, y esta confianza hace que inviertas menos. Ahora, si vemos los componentes de la demanda, es interesante observar algunas cosas. Las grandes caídas que vemos ahí para el consumo privado y la inversión privada, que están hacia la izquierda, arriba y abajo respectivamente, es el año 2009, que fue una severa crisis internacional que nos golpeó. Se recupera rápidamente, pero el consumo privado tiene una tendencia decreciente. Su tasa de crecimiento cada vez es menor. En la inversión privada, que pre-crisis 2009 crecía entre 20 y 30%, viene la crisis con caídas fuertes en 2-3 trimestres, se recupera las tasas de crecimiento de 20 y 30%, y luego empieza a crecer alrededor de 12-13% en el 2012. En el 2013, primer y segundo trimestre, estamos en tasas de 7 y 8% de crecimiento de inversión privada. Si nosotros queremos crecer sostenidamente al 6 o 7%, la inversión privada tiene que crecer a 2 dígitos. En el otro lado, en el lado derecho, vemos consumo público arriba e inversión pública abajo. Y aquí también es interesante notar algunas cosas. En el periodo del presidente García, pre-crisis 2009, lo que teníamos era una variación del consumo público acotada. El consumo público crecía poco. Crece fuerte básicamente por mantenimiento. Se lanzaron una serie de proyectos de mantenimiento de carreteras, postas médicas, colegios, canales de regadío durante el año 2009, y crecimos fuertemente a niveles de 20%. Luego esto se desacelera, crece a tasas normales, por debajo del crecimiento del Producto Bruto Interno, pero en el último año se ha acelerado de nuevo, ¿no? Y ha habido un aumento fuerte de sueldos y salarios. La tasa de crecimiento del último trimestre del año 2012 es superior a 20%, y este año viene creciendo a tasas de 10% en términos reales. Si hay algo que está empujando entonces el Producto Bruto Interno, es el consumo público, y este no es la mejor manera de hacer crecer la economía. Tiene impactos limitados, solo de corto plazo, y deteriora las cuentas fiscales si es que no está bajo control, y eso es lo que preocupa. Por el lado de la inversión pública, los niveles de inversión pública respecto a producto que se encontraron en el año 2006 era de 2,5, 2,8%, llegamos a niveles de 6%, y desgraciadamente esa ambición e empuje sobre la infraestructura pública se ha detenido, ¿no? Si bien es cierto, tiene tasas de crecimiento altas algunos meses, no hay un plan consistente, no hay una programación respecto a proyectos de inversión de largo plazo, y eso es algo sobre lo cual voy a regresar más adelante. Respecto a tipo de cambio,
Esto ha afectado a todos los países emergentes, a unos más que otros, a América Latina más que a Asia en promedio, pero el Perú dentro de todo ha estado dentro de los países más afectados en términos relativos. Y esto no solamente son factores externos, sino también factores internos que están pesando. Antes de entrar al tema de políticas públicas, ¿cuáles son los fundamentos? Muy rápidamente, porque sobre esta base es que uno construye políticas públicas. Primero quiero contarles una historia en monos, ¿no? Son textos que yo les dejo leer a los alumnos de la maestría en el curso de Política Económica, porque refleja en estudios de Chen y Santos, por ejemplo, que estos animalitos se comportan, ¿no? Cuando le hacen pruebas y les hacen test de intercambio, se comportan obedeciendo la teoría de preferencias reveladas, obedecen la aversión a la pérdida, obedecen principios sofisticados de dominancia estocástica, que uno no los conoce, pero nos comportamos así igual que ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Que el comportamiento es innato, no es racional. Y entonces las políticas públicas que no se ajustan a los incentivos que tienen los individuos a trabajar, a esforzarse, terminan fracasando por más buenas intenciones que se tengan. Esa es la lección más importante. Entonces uno puede ser muy generoso en aumentos de sueldos y salarios, pero si eso no está asociado a una meritocracia efectiva, entonces no va a dar resultados sobre los objetivos finales e importantes, que es calidad de servicio, porque eso es lo que se busca. El aumento de sueldos y salarios es un instrumento para lograr la calidad de servicio. Y en el tema de la reforma educativa, de la carrera magisterial, por ejemplo, en realidad lo que ha habido es una contrarreforma, y lo avanzado se ha retrocedido. Y en vez de construir sobre lo que ya se había logrado y empezar a adoptar el modelo finlandés, por ejemplo, ¿no? Hemos vuelto a retroceder, y entonces estamos en un esquema en el cual no se evalúan a los maestros. Si se les evalúa realmente a los maestros, no vamos a poder poner en la calle a 200.000 maestros o 150.000 maestros, con lo cual empezamos a tomar exámenes un poquito más blandos, y entonces desvirtuamos todo el objetivo fundamental, que es tener buenos maestros para mejorar la calidad de educación. Entonces, punto 1, las políticas públicas operan sobre individuos, y estos individuos se mueven en función a los incentivos que se tienen. Y las políticas tienen que alinear esos incentivos. Punto 2, las instituciones. Las instituciones son fundamentales. En economía es difícil encontrar un laboratorio perfecto, porque todas las variables se mueven a la vez. Uno de los pocos laboratorios que existe es la experiencia de Corea del Sur. Corea, antes de dividirse, era exactamente igual en el norte y en el sur. Es más, había más potencial en el norte, en términos de una empresa de acero importante, en términos de recursos naturales. El norte estaba mejor dotado que el sur. Luego de 60 años de tener una comunidad muy similar, tenemos resultados abismales, no solo en términos de PBI per cápita, ¿no? $2.000 en uno versus $30.000 corregido por poder de compra en otro, sino en términos de esperanza de vida, de mortalidad infantil, en términos de calidad de vida, ¿no? ¿Cómo es posible, cómo se explica uno que simplemente por nacer unos kilómetros abajo de un paralelo tengamos tales diferencias? Y son las instituciones que promueven la inversión en un caso, instituciones, ¿no?, estatistas de otro lado, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo, que son las regiones de las colonias británicas en la India, en las cuales en algunos se mantienen el régimen en el cual el señor de la región tenía propiedad sobre la tierra, y en otras regiones la propiedad pasa al campesino. La productividad de estas regiones con propiedad privada aumentó significativamente en más de 30% al cabo de unos años, ¿no? Entonces son pocos casos en los cuales uno puede decir, mira, bajo las mismas circunstancias tenemos
comportamientos diametralmente distintos debido a instituciones. Nuestras políticas públicas tienen que modificar, mejorar estas instituciones que no promueven el crecimiento. Y luego entender que todo es un proceso, que no podemos saltarnos las etapas. La mejora de productividad surge por 4 fuentes. Uso eficiente de recursos, ¿no? Las hectáreas dedicadas al cultivo de arroz pasan a alcachofa o paltas, tenemos un salto importante en productividad. Economías internas, cuando las economías crecen, entonces las empresas adquieren más tamaño y pueden mejorar su eficiencia, tienen economías de escala y aumenta su productividad. Luego tenemos economías externas, que es cuando tenemos una actividad, ¿no?, potente que atrae a buenos proveedores, entonces se genera una serie de economías de escala, producto de mejor calidad de proveedores, producto de mano de obra calificada, producto de infraestructura que se implementa de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y esto no es un invento de Michael Porter, esto es un invento de Marshall en el siglo XIX. Y por último, innovación. Pero, repito, hay que saber avanzar en estas escalas, ¿no? Entrando en el tema de políticas económicas, los pilares del crecimiento, y vamos a hablar exclusivamente del tema económico, en el gobierno anterior estuvieron basados en infraestructura, en promover competitividad, en apertura, como instrumento básico de generar mayor competencia en la economía, y por supuesto en desarrollar mercados de factores, toda la reforma del mercado de capitales a través de una curva de rendimientos del mercado de bonos, lo vamos a ver en un momento más. En el caso de apertura comercial, este es un índice de libertad de comercio de Heritage Foundation. El año 2005, de las 7 grandes economías de la región, Perú estaba en el penúltimo puesto. Después de las reformas que se implementaron, estamos en el primer puesto. Hemos pasado incluso a Chile. Pero acá de nuevo falta ambición en continuar, porque todavía no estamos bajo la categoría de perfección, ¿no? No hemos llegado al 100, todavía tenemos un largo trecho por recorrer, ¿no? Hay tratados de libre comercio que no se están firmando, hay trabas a los exportadores, ¿no? El tema de infraestructura es esencial, ¿no? Y como mencioné, ha sido una de las columnas vertebrales. Y ahí vemos que falta ambición y decisión en el gobierno. El ratio de infraestructura o inversión pública respecto a producto podría estar sin ningún problema entre 8 y 9% del producto, sin ningún problema. Llegamos a 6%, ha caído y no vuelve a pasar de ese 6%. Y fíjense, acá lo que les estoy mostrando, porque no solamente es un tema de crecimiento, infraestructura que mejora la competitividad de la economía, reduce costos logísticos, sino es importantísimo para reducción de pobreza. Este es un trabajo de Richard Webb, donde muestra cómo la mejor conectividad en la zona rural del país genera un importante aumento de los jornales agrarios. En el 2001 se demoraban promedio 9 horas en llegar al mercado más cercano, en el 2011 se reduce a la mitad este tiempo y está directamente relacionado con la mejora en el jornal agrario. Términos de manejo de deuda pública, hubo una reducción significativa del déficit fiscal, llegamos a niveles de superávit, la deuda sobre producto cayó fuertemente, estamos en niveles bastante confortables, la estructura de deuda es en términos de madurez, tiene la mayor madurez vida media de la región, la composición de deuda cambió favorablemente hacia tasa fija en vez de tasa variable, nos hace más sólidos, hacia moneda nacional en vez de moneda extranjera, reduce los riesgos, ¿no? Y sobre esta base de fortaleza, con un mercado ya desarrollado de deuda pública local, se podría ser bastante más ambicioso en épocas complicadas como esta.
Un tema donde faltó más, ¿no? Y esto es una especie de autocrítica, es el mercado laboral, ¿no? El índice de libertad laboral, la raya roja es Perú, mejoró significativamente, pero nos falta mucho más, ¿no? Yo apuesto por mercados flexibles en el tema laboral. Hay un tema fundamental de que los servicios que se transan son de personas y hay la necesidad de una protección, porque son personas, no son costales de papas, pero no hay que olvidarnos que es eso, es un mercado. Y en el mercado las leyes de oferta y demanda funcionan, ¿no? Por eso hablábamos al inicio de los fundamentos de instituciones y de la naturaleza de las personas. En el tema de la institucionalidad fiscal, yo creo que hemos retrocedido, desgraciadamente. Se modificó la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal durante el gobierno del presidente García, manteniendo un límite sobre el crecimiento del gasto corriente, el gasto de consumo público, no podía crecer por encima de 4% en términos reales, y esto básicamente nos dio una disciplina para manejar los incrementos salariales, con el objetivo de que la inversión pública pueda crecer. Y se logró, como dije, pasar de 2,5% de inversión pública sobre producto a cerca de 6%, y es un salto cualitativo importante. En la Ley de Equilibrio Financiero del año 2013, desgraciadamente, se deja sin efecto estas contenciones, estas reglas fiscales. ¿Por qué? Porque se dieron aumentos en el último trimestre que definitivamente violaban la aplicación de estas restricciones fiscales para el año 2013. Estamos creciendo ahora en consumo público al 10% en términos reales, el límite era 4%. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene un déficit de infraestructura y era necesario atacarlo con todos los recursos posibles. Lo más preocupante es que se dice que no se va a entrar a un déficit fiscal y que en las actuales circunstancias quizás pueda ser una traba para poder apoyar a las regiones que tienen menos recursos y que en el 2014, además, estamos prontos a ver el presupuesto público para el próximo año, a lo mejor van a haber recortado sus recursos para inversión. Con la solidez fiscal que se tiene, uno puede implementar temporalmente un plan financiero para estabilizar los flujos de inversión ya comprometidos y evitar alguna disrupción en inversión pública en la última parte de este año, ¿no? Y este es un tema central que debería acometer el Ministerio de Economía y Finanzas. Otro tema importante es el tema de la tributación minera, ¿no? Al final esto va a quedar más claro. Fíjense, se cambian el esquema de tributación minera, se cambia el esquema de regalías, se cambia el aporte voluntario, ¿no? El programa minero de solidaridad con el pueblo por un impuesto especial a la minería y un gravamen especial a la minería. Y lo que nosotros tenemos es que las regiones pierden aproximadamente 800 millones de soles con este cambio, porque ya no tienen aporte, porque el canon ha caído, porque los nuevos impuestos son deducibles del impuesto a la renta, y ahí pierden 207,5 millones de soles por este cambio, y porque la regalía ha caído también en 130 millones para las regiones por el nuevo esquema. Entonces las regiones pierden 800 millones y el gobierno central tiene más de 1.100, cerca de 1.200 millones más. O sea, no solamente han caído los precios internacionales, sino la nueva estructura tributaria genera una recomposición de ingresos. ¿Cuál es la visión de largo plazo? Y aquí déjenme compartir con ustedes algunas láminas para situar el contexto. Fíjense, en el año 2008 sale un reporte de crecimiento del Banco Mundial donde se preguntan cuáles son las economías que después de la posguerra han crecido por más de una década al 7% en promedio. ¿Y por qué 7%? Porque al 7% uno duplica en 10 años el tamaño de su economía. Y se encuentran solo 3 economías en el mundo, ¿no? Están ahí: Botswana, Brasil, China. De hecho, nosotros hicimos
una corrida en los últimos años para ver cuáles de estas economías mantienen esa tasa. La única es China, todo el resto caen por debajo. Pero también está Singapur, por ejemplo, que en los últimos años mantiene una tasa de crecimiento de 6% en promedio. Para el tamaño de Singapur, con un PBI per cápita mayor al de Estados Unidos, no está nada mal, déjenme decirles. Pero está Brasil también. Brasil, de ser el milagro económico en los 50s, en los 60s, se sobreendeuda en los 70s, y en los 80s Brasil fue un desastre económico. Ahora déjenme presentarles otro cuadro, ya no de los 13 milagros económicos, sino acá vemos cómo estaba el mundo en 1960 y vemos cuál es el PBI per cápita promedio de 1960, y eso está en el eje horizontal, y en el vertical vemos el PBI per cápita del 2010. Y entonces en el cuadrante superior de la derecha lo que tenemos son los países que eran ricos y siguen siendo ricos. Está Italia, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos. A la izquierda, cuadrante superior de la izquierda, tenemos los países que eran pobres en el 60, entendiendo como pobre con un PIB per cápita menor al promedio, y que ahora son ricos. Y tenemos Corea del Sur, tenemos Singapur. En el cuadrante inferior de la izquierda tenemos a los países que eran pobres y siguen siendo pobres. Hay varios países de África, algunos países de Asia, varios países latinoamericanos, todos los países latinoamericanos, ¿no? No hemos podido salir de la trampa del ingreso medio. Y finalmente en el cuadrante inferior de la derecha tenemos los países ricos en los 60s y que hoy día son pobres, ¿no? Argentina, Venezuela, hablando de instituciones y políticas públicas que no promueven la inversión privada. ¿Cómo cae uno en la trampa del ingreso medio? Uno empieza con un proceso de crecimiento. Danny Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard, menciona que uno no siempre empieza a crecer con grandes reformas. Pero una vez que consolida una etapa de crecimiento, tiene que seguir haciendo reformas, profundizar reformas para continuar el crecimiento. Entonces uno empieza a crecer, genera mayor mercado interno, empiezan a aparecer estas economías de escala al interior de las empresas y uno cae en la trampa, porque uno se cree rico. Y entonces la política salarial empieza a obedecer criterios políticos y no de productividad. Entonces empiezan a aplicar malas políticas públicas, no tratando de buscar la eficiencia y incentivar a los individuos a ahorrar, a esforzar, a trabajar, ¿no? Sino empiezan las políticas de repartir, ¿no? Las políticas que tratan de resolver los problemas con gasto corriente. Y entonces viene un deterioro de la rentabilidad del país como país y de sus empresas, y esto genera un estancamiento. Este es el caso de Brasil, ¿no? Que abandona sus políticas de crecimiento, se endeuda excesivamente y cae en esta trampa de ingreso medio. Y tenemos el caso de Singapur, que continúa haciendo reformas, continúa mejorando la productividad de su economía, aparecen nuevos sectores, se empieza a escalar por esa escalerita que les presenté, volviéndose cada vez más sofisticados, encontrando nichos, y esto genera un impulso al crecimiento. Y uno sale de la miseria. Singapur en 1960 tenía el mismo PBI per cápita que Perú y logra superar a Estados Unidos hoy en día con un PBI per cápita más alto que el de la economía norteamericana, es decir, 6 veces más grande que Perú en términos per cápitas. Entonces, claro, cuando uno viene a Perú, y esta es una lámina que nos presentó el profesor Porter en una conferencia en 2008, y empieza a ver el desarrollo de clústeres y ve cómo ha crecido y ve la minería y dice, fíjense, acá no pasa nada, ¿no? Acá bajan el precio de los metales y la economía se va a estancar. Y luego presenta otra lámina como esta de acá, que la presentó en esa conferencia, y dice, vean, en términos de capacidad de innovación, Perú está muy rezagado, no hay patentes. Entonces, olvídense, pues, Perú no puede ser un país que se va a desarrollar. Cuando caiga el precio de los metales, de los commodities, vamos a entrar
en problemas de crecimiento en Perú. Y su tasa de crecimiento va a ser de 2 a 3%. No le falta razón si es que mira dos fotos, pero lo interesante es ver la película y ver cómo podemos salir de esta trampa de ingreso medio, porque efectivamente esa es nuestra situación ahora. Pero antes de responder esa pregunta hay que ver qué está pasando en el mundo, porque un país se inserta dentro de la economía mundial. Y lo que está pasando en el mundo es que hemos pasado de un modelo de crecimiento en la última década en la cual Asia crecía exportando bienes e importando capitales, Europa, OECD fundamentalmente, Estados Unidos, crecían con deuda pública, en caso de algunos países, Portugal, Grecia, ¿no? Deuda privada en el caso de Estados Unidos, y los países exportadores de commodities veían aumentar sus precios y podían crecer también. Venezuela y Argentina tuvieron buenas épocas de crecimiento en la última década, ¿no? Algunos años, no les duró mucho. Pero este modelo ha cambiado, porque los niveles de deuda acumulados por Estados Unidos en el caso hipotecario y por Europa en el caso de los países termina explotando. Y entonces viene un rebalanceo. Y esto implica que China no va a crecer al mismo ritmo, porque ya no va a mirar afuera, va a mirar adentro, y su tasa de crecimiento no va a ser 10, va a ser 7,5. En Estados Unidos tienen que desapalancarse, y para apoyar el desapalancamiento de las familias y las empresas meten una política monetaria súper expansiva, ¿no? Que ya está llegando a su fin, y que como resultado el mercado anticipando esto, ¿no? Empiezan a aumentar tasas de interés en los tramos largos y el tipo de cambio empieza a aumentar en todos los países, tipo de cambio respecto al dólar, y los precios de los commodities empiezan a caer. Pero estamos encontrando un nuevo equilibrio. Todavía hay 50% de la población en China en zonas rurales, y el consumo per cápita de materias primas, llámese acero, cobre o soya o maíz, va a crecer en función del crecimiento del ingreso medio de China. Y esto le da un soporte a la demanda. Entonces, cuando uno habla de que el superciclo de los commodities ha terminado, un superciclo quiere decir que empieza en una punta y después de un periodo largo o intenso, termina después al mismo nivel. No, vamos a encontrar otro nivel que es 3 o 4 veces más alto que el nivel que teníamos pre-periodo de expansión. Aquí lo interesante son los niveles de precios. Si uno ve estas series muy largas de 1980, uno lo que ve es volatilidad alrededor de un nivel promedio. El mundo, con el cambio estructural, nos lleva a un nivel de precios mayor. ¿Y cómo llegamos a este nivel mayor? A través de tasas de crecimiento muy altas. Pero una vez que alcanzamos este nuevo equilibrio, empieza la convergencia, con mucha volatilidad, por temores, por dudas, por especulación, pero vamos a converger alrededor de un valor medio. Y este valor medio, repito, es 3 o 4 veces el que teníamos antes. Entonces, países como Argentina o Venezuela, que utilizaron estos ingresos para expandir el gasto público y dar transferencias, son países que han visto agotado su crecimiento y están mirando el abismo. Países como Perú o Chile, que trabajaron bien el tema fiscal, que apostaron por reducir, fortalecer sus finanzas públicas, apostar por infraestructura, y que a estos niveles de precio todavía puede haber inversión privada, que es lo que te mueve y te genera crecimiento, son países que tienen un futuro todavía muy promisorio. Y ese es el optimismo sobre el contexto internacional. Pero fíjense qué ha pasado. Esta es la evolución de cartera de proyectos mineros en Perú y Chile. Y veníamos, a pesar de las diferencias, a pesar de que Chile tiene una estructura tributaria mucho más ventajosa que la peruana, veníamos evolucionando de la mano. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos estancado. Y Chile ahora en cartera de proyectos nos saca el doble. Y este es el tipo de cosas que tenemos que corregir, porque si no, a pesar de que los precios van a seguir siendo buenos y va a haber posibilidad y ganas de invertir, no están viniendo, ¿no? Es el tema de Conga, por ejemplo, o es el tema de Quellaveco, un proyecto que estaba listo y que la propia empresa está posponiendo su decisión
¿no?, de invertir o no en esta mina en el sur del país. Y esta es una agenda que no se puede dejar. Esta es una agenda de buscar la inversión privada, de ver qué está pasando y tratar de incentivar y que esta cartera de 160.000 proyectos para repartirse entre Perú y Chile, que vengan a Perú y no se vayan a Chile. Y esto tiene que ver con la visión y por qué se hizo lo que se hizo. Porque el tema es desarrollar un clúster de metalmecánica asociado a recursos naturales, en este caso minería, pero también clústeres de manufactura asociados a producción agrícola. Estas son las economías externas que nos hablaba Marshall y que Porter la rebautiza como clústeres. Pero si no tenemos masa crítica, es imposible que los proveedores vengan y se instalen acá. En un encuentro energético se hacían una pregunta, ¿no? ¿Qué sería del Perú hoy día si no tendríamos camisea? Historia contrafactual es complicada y uno puede ponerle cualquier manera, ¿no? Pero uno también se puede preguntar hacia futuro qué hubiese sido el Perú si hubiésemos tenido conga, porque conga no solo es conga, es también todos los proyectos mineros en la zona norte del país. Y puede significar, no quiero decir pudo, pero puede significar el desarrollo de ferrocarril o cualquier tipo de infraestructura que conecte, ¿no?, Cajamarca con Piura. Entonces, este es el tipo de visión estratégica y de diálogo que se necesita entre sector privado y sector público. Pero nosotros estamos en fase 1, estamos en fase de formación de masa crítica. Y cuando hablamos de industrialización, la industrialización no es que la vamos a incentivar generando ventajas artificiales o generando subsidios, porque a la prosperidad no se llega a través de muletas, ¿no? A la prosperidad se llega corriendo con fuerza. Y el desarrollo de un clúster de metalmecánica implica una serie de infraestructura institucional, industrias de soporte, ¿no?, desarrollo de clientes, proveedores, insumos, servicios, ¿no? Y quiero ponerles el caso de Australia. Fíjense, el Perú tiene un PBI minero de 10%, pero las compras asociadas a la minería solo representan el 4% del PBI. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre estos dos sectores? Uno es el ratio capital-trabajo y la intensividad, la capacidad de innovación. En Australia, PBI minero es 12%, pero todo el PBI que crece como industria de soporte a la minería es de 10%. Y repito, ¿no?, con un ratio capital-trabajo bastante más favorable para el empleo que para el capital en estos casos. ¿Y cómo se descompone en el caso peruano? Bueno, básicamente en servicios, ¿no? Hay baja tecnología. Acá la capacidad de aprovechar esto, de nuevo, como una agenda de largo plazo, es muy potente. Cuando hablamos de industrialización, de cómo generar esto, de cómo diversificar las exportaciones, oigan, lo tenemos a la vista. El contenido de trabajo en las exportaciones de cobre ahora es básicamente del trabajador minero. Pero si desarrollamos una industria de clúster metalmecánico, lo que vamos a tener es un contenido de trabajo no solo del trabajador minero, sino de todos los trabajadores que están en la industria de proveedores de minería. Y este es un clarísimo ejemplo. Acá tenemos en el lado derecho, en el primer cuadro, la evolución de la minería y productos metálicos. Fíjense, los productos metálicos, esto es en índices, han crecido 3,5 veces desde el 94 al 2012. La minería ha crecido 2 veces. Y si vemos abajo, las exportaciones de estos productos metalmecánicos, de ser de 40, 50 millones de dólares en los 90, están ahora por encima de los 500 millones de dólares. O sea, no solo provees a tu minería, sino empiezas a proveer a otras mineras en el mundo, porque te empiezas a especializar. Y esta es una de las raíces del crecimiento y la productividad, y lo dijo magistralmente Adam Smith en el siglo XVIII. Entonces acá, de nuevo, no se está inventando nada.
Y cuando uno ve qué ocurre con países que han basado su desarrollo en recursos naturales, uno ve el caso de Noruega, Australia, mismo Canadá o Nueva Zelanda, ¿no? El espacio para Perú, para Chile es enorme todavía. Y repito, no se trata de diversificar exportaciones a través de medidas que no ayudan a la productividad y que generan algún tipo de subsidio directo o indirecto. Se trata simplemente de generar masa crítica y condiciones de inversión para poder desarrollar todas estas industrias. Y uno lo ve en el caso de Noruega. La industria petrolera es importante, pero la industria no petrolera que provee a la industria petrolera en Noruega es impresionante, ¿no? Y lo mismo en el caso de Australia con la minería.